Buenas noches, bienvenidos a este webinar sobre aciertos y desaciertos en los encuentros asíncronos, enmarcado en los webinars de verano del CDP. En el día de hoy les voy a estar acompañando. Mi nombre es Katiuska Manso. Entre los objetivos que tenemos de este webinar está identificar las características de una clase asíncrona, identificar los elementos que constituyen aciertos y desaciertos en una clase asíncrona y transformar la clase asíncrona en una experiencia de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Además, el desarrollo de este webinar les permitirá participar en una situación de aprendizaje que cumplirá con todos los requisitos de una clase asíncrona. Trataremos de aprender con la experiencia. En el transcurso del día de la noche de hoy, vamos a ir estructurando la experiencia y dándole guías, tips y cómo deben seguir en el proceso de una clase asíncrona. Muchísimas gracias, esperemos que lo disfruten. Hola, como les comentaba en el video introductorio, vamos a tratar de guiarlos a través de una experiencia de aprendizaje asíncrono. El webinar de hoy tiene por nombre Aciertos y desaciertos en las sesiones asíncronas. Antes de empezar, me gustaría que se quedaran con esta imagen. Esta imagen, en sus diferentes versiones, es un ejemplo de lo que se vivió producto de la pandemia del COVID-19 y de cómo nos enfrentamos a la educación. Teniendo en cuenta que muchos de los que participaron en el webinar de ayer, que también están por aquí hoy, les saludamos nuevamente, vieron lo que era el aprendizaje de manera síncrona. Hoy vamos a definir qué es exactamente el aprendizaje asíncrono y sobre todo saber cuál es el modelo más recomendado para tener éxito. ¿Existe uno que esté por encima de otro? Eso lo veremos en la tarde de hoy. De todas las definiciones que he visto de aprendizaje asíncrono, esta es una de las que más ha llamado mi atención. En sentido estricto, el término significa que dos cosas ocurren o existen en diferentes momentos. Para resumir, es cuando la enseñanza del profesor y el aprendizaje del alumno no están ocurriendo en tiempo real. Miremos este ejemplo de este video del alfabeto en portugués. No pretendo que aprendan portugués, simplemente es para ilustrar algo que le quiero comentar. El video fue creado en un tiempo específico, mientras que las personas lo verán en otro momento. Siempre que la educación y el aprendizaje no ocurran en el mismo momento, tendremos un aprendizaje asíncrono. El aprendizaje asíncrono representa una solución integral. Esta forma de educación está ganando mucha popularidad debido a su fácil acceso y conveniencia y sobre todo debido eso fue una de las formas que tuvimos para enfrentar la educación producto de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, les voy a presentar algunos ejemplos de aprendizaje asíncrono. Udemy es una plataforma de aprendizaje en línea que está dirigido a adultos profesionales. En Udemy, los profesionales venden sus cursos, los suben y hay un sinnúmero de contenidos disponibles para consumo y de pago y también algunos gratuitos. Khan Academy es la plataforma por antonomasia, por así decirlo, de aprendizaje asíncrono. Tiene recursos que pueden ser utilizados en diferentes niveles de educación y niveles de enseñanza. Es una organización educativa sin fines de lucro que la fundó Salma Khan, que es egresado del Instituto de Tecnología de Massachusetts de la Universidad de Harvard. Muchos docentes a día de hoy utilizan los recursos del Khan Academy como recurso de apoyo para reforzar algunas lecciones. El otro ejemplo es Code Academy, que es una plataforma interactiva en línea que ofrece clases de codificación, programación con Python, PHP, y tiene una singularidad de recursos disponibles para todo el que quiera aprender algún otro lenguaje de programación. Ahora bien, quiero que nos quedemos con esta palabra, flexibilidad, porque es uno de los pilares sobre lo que reposa el gran éxito, por así decirlo, que ha tenido el aprendizaje asíncrono. Porque un punto a favor de este aprendizaje es que puedes manejar el tiempo y puedes planear un aprendizaje de acuerdo a las necesidades de tus alumnos. Dicho esto, el aprendizaje asíncrono, una de las características que tiene es que el alumno programa el aprendizaje a su propio ritmo. O sea, me van a disculpar que las actividades que están planificadas no las puedo dejar a su propio ritmo porque tenemos un tiempo que cumplir. Entonces, dicho esto, yo quiero plantear
un sinnúmero de diferencias, no que una se pone por encima de la otra, sobre lo que tiene el aprendizaje síncrono y asíncrono. El aprendizaje síncrono está basado en una clase tradicional, el sistema de mensajería es instantánea, hay comentarios y feedback inmediato entre el instructor y los compañeros. Si vamos a hablar si lo vamos a comparar en cuanto a la comunicación, una llamada telefónica, porque se produce en ese mismo momento, un entrenamiento presencial, un webinar en vivo, con un ritmo grupal y donde todo sucede al mismo tiempo. Sin embargo, lo que define a un aprendizaje asíncrono es una clase grabada, donde la comunicación se establece por correo electrónico, se envía una pregunta, se espera una respuesta, se envía un mensaje de voz grabado, se pueden utilizar podcasts, es un curso de entrenamiento online, un training sin video en vivo, se reposa sobre un webinar grabado, como lo que estamos haciendo ahora, con un ritmo individual y el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en diferentes momentos. Yo le pregunté que cuál era el mejor modelo. A la hora de tomar una decisión sobre cuál es el mejor modelo, teniendo en cuenta que nuestra institución no tiene hasta el momento cursos completamente asíncronos, sino que producto de la pandemia, el utilizar clase asíncrona o síncrona han surgido como estrategias individuales de cada profesor, donde, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo tengo una clase lunes y miércoles, yo hago encuentros síncronos los lunes y los miércoles tengo actividades asíncronas y ya los estudiantes saben que eso es que así está establecida la clase. Entonces, a la hora de tomar una decisión sobre qué tipo de lección vamos a configurar, tenemos que saber qué tipo de modelo se ajusta a nuestras necesidades y a la de nuestros alumnos. Tenemos que plantearnos si nuestros alumnos son independientes, están motivados, les gusta el trabajo individual y si prefieren el trabajo en equipo o con acompañamiento. Este tipo de preguntas son las que te harás antes de decidir si prefieres el aprendizaje síncrono o asíncrono. Ahora bien, como hoy vamos a hablar de aciertos y desaciertos en el aprendizaje asíncrono, cuando estábamos programando el contenido del webinar con Victoria, lo englobamos en 4 grandes bloques. ¿Cómo se define el aprendizaje asíncrono? ¿Cuáles son los recursos que tenemos disponibles en cuanto al manejo del horario y del tiempo y en cuanto a las actividades? Entonces, ahora vamos a ir describiendo los aciertos y desaciertos en cada uno de estos grandes bloques. ¿Cómo se define? El aprendizaje asíncrono es un acierto cuando lo definimos como una clase donde el estudiante trabaja de manera independiente y 100% y acude al profesor solo para aclaraciones, dudas o tutorías. Es una modalidad que puede incluir, y claro que sí, un aprendizaje activo con la participación en foros, elaboración de proyectos y el trabajo colaborativo. Un desacierto de este tipo de aprendizaje es no planificar el proceso de aprendizaje en su totalidad. Una clase en la que el profesor nunca ofrece tutoría, en el que el profesor está como missing, es un completo desacierto a la hora de definir las bases de este tipo de aprendizaje. Ahora bien, vamos con los recursos, aquellos que nos van a ayudar a planificar la secuencia del aprendizaje asíncrono. Es un acierto colocar una diversidad de herramientas y recursos disponibles para que el alumno pueda comprender una misma temática. En nuestro ejemplo, tenemos este video de lección, pero también van a tener una guía didáctica con todos los contenidos que se van a desarrollar dentro del curso. Algunos recursos pueden ser interactivos, en los cuales el profesor tiene una intervención para enriquecer o aclarar. En este caso, hay una herramienta que se llama Edpuzzle, que en Edpuzzle usted sube un video y ese video lo puede poner para que el alumno en una clase asíncrona lo consuma y puede ir haciendo cortes e insertarle preguntas. Aquí hay otra aplicación que se llama Flipgrid, que también es otro ejemplo de cómo usted puede hacer una clase asíncrona interactiva. Entonces, en cuanto a desaciertos, uno de los grandes fallos que tenemos a la hora de configurar una clase asíncrona es dejar recursos sin ninguna instrucción por parte del profesor, ya sea por escrita o un video. Van a ver que en todo el contenido de hoy van a tener videos y guías que le van a ir instruyendo sobre cuáles son las cosas que tienen que realizar. En cuanto al manejo del tiempo y los horarios, es un acierto dejar que el trabajo independiente sea en el propio tiempo del alumno y a su propio ritmo.
Vuelvo y repito que pido disculpas que no voy a poder dejarles a su propio ritmo porque tenemos una agenda que cumplir en el día de hoy. Hay que dejar claro cuáles son esos encuentros asíncronos y cuánto tiempo tendrá el estudiante para trabajarlos. Esto lo planteamos sobre todo porque, como bien le decía anteriormente, nosotros en Pucamaima podemos planificar encuentros síncronos y asíncronos en nuestras clases, pero siempre hay que dejarle claro al estudiante cuál es ese horario o cuáles son esas clases que están destinadas a esta modalidad. Desaciertos. Colocar recursos que no sean, que sean consumidos por el estudiante durante el horario de clase. Por ejemplo, si yo tengo una clase síncrona y en mi clase síncrona le pongo a ver un video, eso es un desacierto. O sea, porque todo ese consumo de video y productos y materiales que he curado lo puedo poner a consumir en la clase asíncrona. Poner fechas límites fuera del horario de trabajo o fuera del horario de clase. Por ejemplo, una asignación un sábado o un domingo, pues es un grave desacierto. En cuanto a las actividades, es un acierto utilizar foros en los cuales los estudiantes se aporten unos con otros, ese aprendizaje entre pares, diseñar actividades de trabajo grupal, aunque ustedes no lo crean, no es tan complejo, dado que, por ejemplo, nosotros en Pucamaima tenemos toda la suite de Microsoft Office. Con Teams podemos programar grupos de trabajo y esos grupos de trabajo podemos programarles reuniones donde los alumnos se puedan reunir a trabajar en grupo para una asignación asíncrona. Para todos estos recursos, ustedes tienen si quieren tener apoyo en desarrollar este tipo de recursos en el centro, estamos más que dispuestos a ayudarle a configurar este tipo de actividades. Diseñar actividades en las que los estudiantes apliquen lo aprendido en los contenidos o recursos estudiados. Vamos a ver si con una actividad que tenemos hoy se va a aplicar todo lo que aprendimos en esta video lección. Un acierto es retroalimentar el desempeño de los estudiantes con cada actividad y en tiempo oportuno. O sea, tenemos que dar ese feedback de cómo van, de cómo lo están haciendo. Un desacierto muy grave es asumir que el estudiante comprende algún aspecto implícito de una asignación en las sesiones síncronas. Hay que dar una explicación en detalle, es mejor que menos. O sea, por ejemplo, hoy, en la tarde de hoy, vamos a tener una actividad en un recurso que se llama Padlet. Yo no asumí que todos sabían de Padlet, sino que también hice un tutorial para que puedan interactuar con la aplicación. No evaluar el tiempo que toman los estudiantes en actividades asíncronas. Cada vez que yo dejo una actividad síncrona o que cuando configuro una clase asíncrona, en uno de los formularios que les mando a los estudiantes, siempre le pregunto cuánto tiempo han invertido en consumir o en interactuar con esa información o en comprender los contenidos de la clase. Esto es todo por ahora en esta primer video lección. Sigan, por favor, todas las actividades que tenemos en el Wakelet y ya saben, como les dejé en el Wakelet, cualquier duda que tengan sobre todo esto, me pueden escribir un correo electrónico que les responderé en unos 5 minutos o pueden ir directamente al chat de Zoom y ahí les voy a ayudar. Muchísimas gracias. Seguimos. Hasta aquí hemos llegado a la tercera y última actividad del webinar. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas visto todo el recorrido que debe seguirse en una clase asíncrona y que los recursos te hayan utilizado para profundizar en los aprendizajes. Ahora, dicho todo esto, la tercera actividad es que vamos a volver al Zoom y en el Zoom vamos a hablar de cómo te sentiste y vamos a evaluar la experiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por participar en este webinar de verano CDP.